breve oración. Doy gracias a los hermanos que están conectados y a ustedes por haber llegado. De verdad estoy agradecida del Señor por cada uno de ustedes. Amado Dios y Padre bueno, Señor, yo te doy gracias por haberme permitido llegar a este punto, llegar a este momento. Dios, te suplico, es que te lo juego, Señor, que de la misma manera que tú bramaste en mi corazón en la madrugada, Señor, hables al corazón de mis hermanos y aquellos, Padre, que en la eventualidad pudieran escuchar el mensaje. Yo, Señor, lo clamo a ti, rogando, Señor, y reconociendo tu autoridad y tu poder y que tú dices la palabra y el milagro es hecho. Y tú dices, Señor, con autoridad, todo te pertenece, Señor. Nada podemos hacer nosotros si no está cimentado en ti y viene a través de ti. Gracias, Padre. Presento nuevamente el servicio, esta parte, Señor, y te pido, Dios, que tú te glorifiques y te manifiestes y hables a los corazones. Señor, eres más que bienvenido en este lugar. Te amo y te necesito tanto. Amén. Amén. Gracias, Señor. La semana pasada hablamos de guardar tu corazón, ¿verdad? Y esta semana el Señor siguió como inquietándome con el tema del versículo de Mateo, eh, de por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriara. Y eso era algo que continuaba en la semana conmigo, ahí bramando. Y buscando, ¿verdad? Señor, háblame contra este versículo. Y es en Primera de Corintios 1:10, que lee así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y pues la semana pasada hablamos sobre el tema Guarda tu corazón y vimos cómo las pruebas, las tribulaciones, los procesos, las situaciones nos ayudan a nosotros a fortalecernos, a que se cree un carácter en nosotros y ese carácter que va a estar pulido por ese proceso, el Señor lo utiliza para sacar de nosotros lo valioso y sacar de nosotros, extraer hacia afuera y dejar fuera las cosas que son inútiles, las cosas que no tienen sentido, las cosas que nos dañan, las cosas que son impurezas, como hicimos el ejemplo del oro, ¿verdad? Entonces, siendo al final de todo el proceso, que es un proceso de transformación y un proceso para moldear el carácter y revelar la verdadera fe que hay en nosotros. Y sabemos, ¿verdad? Y conforme a la escritura nos dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca y del mismo modo, ¿verdad? Esa verdadera fe, si está cimentada y si está puesta ahí directamente en nuestro corazón, créame que eso es lo que va a emanar nuestro ser. Ahora, vimos cómo las pruebas moldean ese carácter y cómo el carácter en el creyente viene siendo el resultado de la manifestación de Jesús continuamente en su vida. O sea que si Jesús estamos conectados con Él continuamente, ese va a ser el reflejo que vamos a dar. Si Jesús en algún punto lo dejamos guardado para el domingo o guardado para el servicio y nos olvidamos de Él durante el resto de tiempo, eso es el reflejo que voy a estar llevándole a otros. ¿Ok? Entonces, volvemos al tema, al versículo, segundo versículo que utilizamos la semana pasada, que fue el de Mateo 24, 2 y 13, y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Solo voy a dejarlo ahí, no voy a llegar al 13, porque en realidad el tema va a ser basado en esa partecita. O sea, si el corazón se enfría, pues todo se hará fríamente. Cuando hablamos de enfriarse es de alejarnos de la relación con el Señor. Es de permitir que distracciones nos desenfoquen de lo que es verdadero, verdaderamente necesario e importante y esencial para nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestra relación con el Señor y por consecuencia nuestra salvación. Por consecuencia, el establecer esa unión, ¿ok? O sea que si el corazón se enfría, todo se hará fríamente, sin sentimiento, contra la naturaleza, sin valores, con maldad. Y cuando leo esto que dice, si el corazón se enfría, lo que viene a mi mente son los criminales. Criminales que son de sangre fría, es que se dice, en que cometen barbaridades y no tienen ningún tipo de remordimiento. Entonces,
No estoy diciendo puede llegar a ese punto, estoy diciendo el corazón se enfría a tal punto que en esa comparación podemos mirar de que según una persona llega al punto de hacer algo y después no tener ningún tipo de remordimiento que lo haga volver atrás y caer en tiempo y decir, Señor, perdóname. Nosotros, nuestro corazón, ¿verdad? Puede ser tan lesionado y tan lastimado y tan herido y tan desenfocado, más bien que pudiéramos estar no llegando a ese límite, pero cometiendo infracciones, ¿verdad? O faltas que lamentablemente, ¿verdad? Pueden apartarnos totalmente, ¿verdad? Y contristar el Espíritu Santo, pero apartarnos también de ese amor verdadero de Dios. Entonces, aquí hay algo que lo cual debemos pensar. Y en ese versículo de Mateo 12 dice, porque abundará la iniquidad o la maldad, ¿verdad? La injusticia. Y eso pudiera decirse en esa parte del versículo que eso es peor que una epidemia, o peor que la pandemia, o peor que la peste. La peste fueron tipos de epidemias que en muchos años, ¿verdad? Atrás, y esta mañana en el repaso estaba recordando, no sé si han escuchado el refrán que dice la isla menos Morovis. ¿Ves? Pues yo chiquita, que estaba como en la elemental, recuerdo que me era curioso porque pues, mi familia es de Morovis, yo iba todos los días, ¿verdad? Todos los fines de semana a Morovis y pues me te relacionaban con Morovis en la escuela. Y un día se me ocurre buscar la información y fue bueno, en aquel tiempo yo dije la fiebre amarilla, pero estuve revisando y fue la cólera, que fue una epidemia que se dio en todo Puerto Rico, menos en el pueblo de Morovis. El pueblo de Morovis fue el único en Puerto Rico y todo Puerto Rico estuvo con la epidemia. El pueblo de Morovis fue el único que no reportó casos. ¿Verdad? Y de ahí viene el refrán de la isla menos. Pues según esa epidemia dañó todo, ¿verdad? Dañó, pues básicamente todo el país estaba en una cuarentena. Pues de ese mismo modo, esa epidemia puede afectar nuestras vidas y entrar en una cuarentena espiritual, una cuarentena de aislamiento, una cuarentena de separación. Y esto cuando miramos algo tan reciente como la pandemia que pasamos recientemente, nos aislaron, nos separaron de la sociedad, nos separamos de comunicarnos, nos separaron, o sea, a como de lugar había que permanecer aislado y eso hizo y hace mucho daño. Y cuando habla del punto que dice el amor de muchos se enfriará, pues eso es peor que una persecución, porque entonces esa persecución o ese enfriamiento es interno. Y al ser interno es peor que la persecución porque somos nosotros contra nosotros mismos. Es como las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes nos dañan a nosotros mismos, ellas se desarrollan y atacan nuestro propio sistema inmunológico, por lo tanto, nos hace daño. Y, ¿verdad? Cuando estamos así, voy a decir achichonados, ¿verdad? Con dolor, que si la artritis, que sí. Eso es parte de los procesos y es parte de las consecuencias de esas condiciones. Pues cuando lo miramos en el aspecto espiritual, a ese nivel podemos ver el daño de que al mismo nivel de que nosotros a nosotros mismos nos pudiéramos estar lesionando, lacerando, pues porque hemos permitido que nuestro corazón se enfríe. Por lo tanto, del mismo modo que el amor, que el amar, el decidir amar a una persona, el decidir casarse y amar a una persona, el decidir tener una amistad, porque no solamente es matrimonio, y amar a esa persona tal cual es una decisión, es algo que se decide desde lo profundo. Y tú lo decides, lo propusiste y lo llevas a acción y el Señor obra y el amor se desarrolla. Pues según el amor es una decisión, este proceso de nosotros decidir mantener esa relación con el Señor también es una decisión nuestra. Él nos toca la puerta, Él llama a la puerta, ¿verdad? Y si nosotros le abrimos, no sé si han visto el cuadro que aparece la puerta sin cerradura, porque es a nosotros que nos toca empujarla, no la empuja. Él no la empuja, a nosotros nos toca empujarla para abrirla y darle paso a que entre a nuestra vida y a nuestro corazón. Por lo tanto, del mismo modo que el amor es una decisión, esto también es una decisión. Así que va a depender de cada uno de manera totalmente individual. Así que, en un ejemplo, según el agua en el barco, sabes que tenemos un barco y el barco va a flotar en el agua. Si el agua entra al barco, genera un peso que lo hunde, ¿verdad? O si se desbalancea porque hay más peso en un lado del barco que otro, provoca que el agua entre, pues se hunde. Pues según el agua que está fuera del barco no puede hacer daño hasta que entre a él, ¿verdad?
¿Estamos claros con eso? Así las persecuciones externas, aquellas persecuciones que son externas, no pueden dañar la iglesia de Dios o no pueden dañarnos a nosotros mismos, pero cuando la maldad se filtra dentro de la iglesia o la maldad se filtra dentro de nuestro corazón, entonces sí que la barca estará en gran aflicción. Y la barca somos nosotros, y la barca es la iglesia, y la barca puede ser su familia, la barca puede ser su matrimonio, la barca pueden ser sus hijos. Cuando la maldad externa entra y se aloja y la dejamos alojarse, porque es una decisión también, pues eso es lo que va a hacer hundir la barca. O sea que debemos, y eso, ¿verdad? Todos nos incluimos, debemos reflexionar en nuestra vida, reflexionar en nuestro entorno, reflexionar en nuestra casa, en dónde estamos dejando que se filtre para que provoque eventualmente que ese barco se hunda. Que en todos los aspectos, en el trabajo, en la casa, con los vecinos, en la iglesia, en el matrimonio, las relaciones con los hijos, las relaciones con la familia extendida, en todos nuestros aspectos. ¿Qué estamos permitiendo por dónde es que se está filtrando, por dónde es que se está abriendo la brecha, que eventualmente puede provocar que se hunda la barca? Así que volvemos al versículo que traje para el día de hoy, que fue en Primera de Corintios 1:10, que nos dice, y lo quiero decir con énfasis, les suplico, esto es en la versión Dios habla hoy, Primera de Corintios 1:10, versión Dios habla hoy. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar, en un mismo propósito. Hasta ahí, en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y quiero traer, les voy a presentar dos videitos, aquí. Les voy a presentar dos videitos cortos. Y en el primero yo quiero que ustedes me opinen, ahí algo rapidito, no es que vamos a hacer un análisis del contexto ni nada de eso. Voy aquí, ahora sí. Siguiendo. Yo creo que es suficiente para la muestra, ¿verdad? ¿Qué notaron? Le va, ok, ok. Aquí opinan que está tejible, ¿verdad? La Está armonía desafinado. están desafinados. Muy bien. Ahora voy a ponerles esta. Es la misma canción, es lo mismo. La Odisea en el espacio, así se llama. Da gusto terminarlo, ¿verdad? Negativo.
Esta- pudimos notar la diferencia sin ser unos expertos, ¿verdad que sí? No somos expertos, no sabemos. Yo siempre me he pensado en cómo será eso de ser director, ¿verdad? Y he visto personas que hacen como que, pues lo voy a hacer yo, y cuando empiezan eso es un revolú que se escucha allá. Pues no necesariamente era lo que pasaba allí, pero tiene una historia aquello. Pero quería que pudiéramos ver la desarmonía, ¿verdad? Por una falta de una sincronización, por falta de una unión, por falta de un solo pensamiento, en contrario al segundo videíto que vimos que es armonioso, ¿verdad? Que se escucha bien, que podemos llegar, ¿verdad? A disfrutarlo, aunque sepamos poco de música, aunque sepamos nada, podemos. La armonía es agradable. Por lo tanto, esto lo que no lo quiero traer en el ejemplo de que hay un llamado urgente a la unidad. Hay un llamado urgente al perdón. Hay un llamado urgente a dejar el orgullo. Hay un llamado urgente a romper la barrera que está permitiendo que se filtre, ¿verdad? O reconstruir los muros que están permitiendo que se filtre aquello que puede estar haciendo daño en su interior, que afecta a la familia, que afecta a la iglesia, que afecta al entorno, de lo cual habíamos hablado. O sea, esa desarmonía que vimos allí ocurre no solo, ¿verdad?, en nuestras familias, también en nuestras congregaciones, en la familia extendida, con los vecinos, con el trabajo, con la iglesia. Y puede usted tener diferencias con cualquier persona y podemos tenerla y eso nos pasa todos los días, a todos, ninguno estamos exentos, pero que no dejemos de hacer lo que nos corresponde hacer, que no olvidemos cuál fue el llamado, que no olvidemos cuáles son las responsabilidades, que no olvidemos, ¿verdad? Cuál es el propósito. Podemos tener diferencias, a usted no le guste algo de mí o a mí no me guste algo de usted o viceversa, como sea, pero que esas diferencias no nos separen. No dejes que hacer las cosas que corresponde, que debes hacer y que sigamos remando hacia el mismo propósito. Sincronización. Cuando Jesús, amén, hermano, cuando Jesucristo es el centro, cuando Jesús es el centro, lo hacemos por amor a Él. Lo hacemos en amor, en la dirección de que queremos honrarlo, de que queremos ser agradables ante Él y Él conoce nuestras necesidades. Miren, y miren si cuando estaba preparando el mensaje, ya la hermana Gladys había enviado la palabra. Yo no la había leído, aunque sé 4:13, Filipenses 4:13, yo digo que ese es mi verso favorito, aunque hay muchísimos versos que me encantan de la Biblia, ya yo sabía pues que era todo lo puedo en Cristo que me fortalece, magnífico. Pero miren qué sincronía y qué armonía con el mensaje de hoy. Mire cómo empezó ese pasaje que trajo la hermana. Y fue aquí cuando ella lo leyó que yo dije, ok, gracias Señor, porque me reconfirmas. Dice, queridos hermanos y amigos, estoy muy contento y orgulloso de ustedes. Realmente los extraño. No dejen de confiar en el Señor Jesús. Les ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo, pues las dos son cristianas. A ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que las ayudes. Somos un solo cuerpo. Te pido que las ayudes. Ellas han luchado junto conmigo por anunciar la buena noticia. Junto con Clemente, mis otros compañeros de trabajo, los nombres de todos ellos ya están anotados en el libro de la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Bien, yo no sé usted, yo lo vi y yo bien acorde con el mensaje. El Señor nos está llamando a unidad. Estamos remando hacia un mismo propósito. Puede haber diferencia, pero que el propósito que nuestros deseos no se vayan por encima del propósito principal que es Cristo. Amén. Así que énfasis. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Gloria a Dios. Gloria a Dios, damos gracias al Señor. Y ese es el mismo hermano Pablo escribiéndolo en un lugar lo escribió para una iglesia y en el otro lo escribió para la otra iglesia, que fue Filipo, y una para Corinto. Pero era el mismo mensaje, era la misma dirección, era la misma base, unidos en una sola, en un solo cuerpo, unidos. Entonces,
que a veces preguntamos, ¿verdad? O podemos cuestionarlo o quizás no lo entendemos, lo que significa la unidad, ¿verdad? Y en un mundo que está tan dividido, que tiene tantas opiniones adversas, que tiene tantos dirigentes que tienen opiniones diferentes, que quieren hacer o firmar leyes que van contra los valores, los principios. Nosotros tenemos una base que es cristiana, en donde tenemos unas normas que debemos seguir y eso contrasta tanto, pues puede sonar como algo que es, ¿verdad? Como que no se da mucha importancia a lo que es la unidad o algo simplemente no puede funcionar en el mundo quebrantado, en este mundo que vivimos. Ahora, la división no es nada nuevo. Esto es algo que, ¿verdad? Es un desafío desde la iglesia primitiva y lo vimos aquí con Pablo en los diferentes versos que hemos compartido, en ambos Él está haciendo esa exhortación a la unión. Por lo tanto, no nos debe sorprender, pero también debemos estar advertidos, porque para eso es la palabra del Señor. Nos advierte de que las cosas que pueden estar aconteciendo y entonces estamos alertas para saber, no, esto es una artimaña, necesitamos lidiar en contra de eso, necesitamos ir, cambiar, si es que el rumbo se fue hacia la otra dirección, entonces necesitamos bogar mar adentro. Necesitamos pasar al otro lado, como Jesús les dijo a los discípulos, boga más adentro y dijo, sabe, pasa al otro lado. O como los hermanos le escribieron a Pablo en algún momento, pasa por Macedonia. O sea, tenemos que ir hasta el otro lugar para cumplir el propósito, para llevar el mensaje, para llevar la palabra, salvaguardando nuestro interior, salvaguardando nuestra relación con Cristo. Y vemos que Pablo, ¿verdad? Recibía informes de los creyentes de las diferentes iglesias y él, como un apóstol responsable y estaba muy, muy seguro, él estaba muy claro de la dirección que el Señor le había llamado y el propósito de él para plantar nuevas iglesias o plantar y llevar el mensaje a otros lugares, pues entonces él estaba muy claro en cuál era el mensaje y insistía en eso. O sea, no tenía dos mensajes diversos, distintos. Y tristemente en estos tiempos se une a que hay diversidad de denominaciones. Y él decía en aquel tiempo, ¿acaso algunos decían yo soy de Pablo, el otro dice yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cristo, pero en realidad, ¿quién fue el que murió por nosotros? Cristo. Es el único, es el centro, es la base. Por lo tanto, no hay denominaciones. Cuando el Señor nos llame, no va a decir, me llevo los aliancistas, o me llevo las iglesias independientes, o me llevo los católicos, no, es Cristo. Me llevo a los que promulgaron mi nombre, llevaron mi evangelio, ¿verdad? Hablando de Jesús, y llevamos el nombre de Cristo en alto. Así que Cristo no está dividido. Cristo es uno, no está dividido. Por el contrario, fue crucificado por todos sin distinción de personas. Él no distingue, no hubo separación ni de un lado ni de otro, fue un solo mensaje. En ese pasaje, Pablo no quería que los creyentes de Corinto en aquel punto se perdieran o empezaran con comparaciones, ¿verdad? Porque si estaban en una o estaban en otra, si era mejor o no era mejor, no. Del mismo modo, hoy Jesús nos hace un llamado para unificarnos, para unirnos en una sola palabra, en un solo compromiso, en una unión verdadera, única, cimentada en Él. Así que podemos estar unidos de una manera en el mundo, ¿verdad? Que nunca ha visto ni entendido, pero nosotros hacemos la diferencia. Somos la luz que, ¿verdad? Que a través de Cristo somos la luz que vamos a llevarle a otros. Así que en un mundo de peleas y divisiones, el cuerpo de Cristo puede mostrar el poder del Evangelio y estamos unidos, enfocados en Cristo y solo en Cristo. Yendo al tema o al título, ¿verdad? De la importancia de guardar el corazón, es que hay riesgo de infección. Según las enfermedades afectan el cuerpo, hay un riesgo de infección espiritual. Y el peligro, ¿verdad? Esa coraza que está diseñada para protegernos del dolor, también nos aísla la capacidad de amar y de ser empáticos. En ocasiones, el haber pasado situaciones duras, difíciles, malos ratos, malos entendidos o discordia, queremos protegernos con un caparazón que no permiten que entonces nada entre
aunque sea lo mejor de los muñequitos, aunque no haya maldad hacia uno, aunque queremos protegernos nosotros mismos y lo que hacemos es que nos aislamos, nos separamos, ¿verdad? De la sociedad, del mundo, incluso pudiéramos estarnos hasta separando de esa relación con el Señor, porque la coraza es tal que pasamos factura a todas las partes. Así que nos guarda de tal manera que ni siquiera se puede ver las bondades de nuestro Creador y se ciega el entendimiento. Hay peligro, ¿verdad?, de infectarnos espiritualmente. Esa es una de las razones por la cual es importante guardar nuestro corazón. Otra cosa es que guardar el corazón no es cerrarlo. En Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el contexto de Mateo 24:12, guardar el corazón significa mantenerlo sensible a pesar de la dureza del mundo. Mantenerlo sensible, que no se dañe, que no se afecte, que no se atrofie, que no se contamine, que no vea maldad, que no haya maldad en él para llevarle a otro, que no guarde rencilla, que no guarde rencores, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, como dice la palabra, airaos, pero no pequéis, ¿sabes? No cometas el error. Así es que nos manda a estar en vigilancia porque debemos filtrar lo que dejamos entrar. Noticias tóxicas, ¿verdad? Porque esto no es solamente situaciones personales, rencores, deseos de venganza, malos pensamientos, incluso redes sociales, canciones. Hay canciones que contaminan y las dejamos entrar y se alojan y entonces eso es lo que queremos creer. Hay videos que se ponen personas a ver videos, cualquier tipo de video, no significa que necesariamente sea porque son videos malos, pero si hay alguna fragilidad espiritual o hay alguna fragilidad en el corazón, se puede ver um, influenciado y puede alojarse sigilosamente y hacer daño. El corazón nos ayuda, ¿verdad? Cuando guardamos el corazón a regular la temperatura interna. Es como el termostato. El termostato en el carro ayuda a regular la temperatura y no deja que se caliente. Cuando ya está a punto de calentarse, pues abre y eso es un proceso, ¿verdad? Igual que el termostato en las casas, especialmente en Estados Unidos, que según la temperatura va ajustando, pues el termostato, ¿verdad? Según regula el clima de un lugar, de la temperatura que está afuera. Así el cristiano debe buscar que su temperatura espiritual dependa de esa relación con Dios y no de la condición o conducta de la sociedad. Que lo que viene de afuera, como la temperatura, el termostato regula, que lo que viene de afuera, nuestra relación con el Señor, nuestro termostato espiritual ayude a que mi relación no se afecte por cosas externas. Tu relación con el Señor es su relación con el Señor. Y el amor, ¿verdad? Como resistencia. En un mundo donde existe maldad y conforme a la palabra dice que se multiplica la maldad, vuelvo a amar pudiera ser un acto de rebeldía. Y cuando digo un acto de rebeldía no le estoy diciendo que es un acto de rebeldía, es por ejemplo, ahora mismo nosotros como iglesia nos levantamos en contra del aborto. Ahora mismo nosotros como iglesia nos levantamos en favor de la familia. Pues esos actos que son los genuinos, que son los reales, que son los verdaderos, que son los de valor, hay parte de la sociedad, por no decir toda, parte de la sociedad que lo ve como si fuera una rebeldía. Entonces ahora resulta que nosotros somos los que estamos afectando a los otros que tienen derecho, pero tienen derecho ¿a qué? Porque nuestro derecho y el derecho de ellos termina en una misma línea, o sea, donde termina mi derecho comienza, o termina el derecho de ellos, comienzan los nuestros. Pero cuando vemos esto, ¿verdad? Es en la dirección de que cuando decidimos amar, como les hablé, el amor es una decisión, pues ese pudiera parecer para el mundo como que eso no es ni normal. Si el plan del enemigo es que la maldad apague la luz del amor, que la maldad separe, que nuestra mayor victoria, ¿verdad? Es mantener la bondad, que es la piedad, la misericordia, el amor intacto en nuestros corazones, de manera que no nos dañemos, no dañamos a otros y vamos en contra del plan del enemigo, que es lo que busca, es romper, es matar, robar, destruir, y a eso fue que vino. Así que, igual que quería obstruir en Daniel la adoración, ¿recuerdan? Que en Daniel quería obstruir la adoración,
Amar es un modo de adorar a nuestro Señor. Por lo tanto, que el amor de nosotros no se contamine, no se dañe y permanezca esa relación genuina con nuestro Señor, aún en medio de circunstancias o crisis, porque en los tiempos se van a seguir apretando las cosas porque socialmente, y está escrito, ha de ser así. Así que el amor es una decisión, como ya se los había mencionado, y se trata de hacer lo correcto, aunque las cosas no parezcan a nuestro favor. El antídoto, que es como una inyección que va en contra de ese veneno que entra para el amor, ¿verdad? Que no se enfríe, necesitas estar más cerca de la fuente. Necesitas estar más cerca de la fuente del fuego. O sea, no podemos mantener el corazón caliente por nuestra propia cuenta. Necesitamos la oración y la palabra de Dios constantemente. Y concluimos el frío espiritual. Amén, dice por allá la hermana Yesenia. El frío espiritual es silencioso. Es algo que se aloja y está ahí y no se va a quedar calladito en lo que surge una oportunidad, ¿verdad? Un detonante. Y no te das cuenta de que estás endureciendo hasta que dejas de sentir compasión por el prójimo. Hasta que, ¿verdad? En Mateo 24:12 dice, nos llama a ser conscientes de que el ambiente que nos rodea es hostil para el amor y por lo tanto nuestra prioridad diaria debe ser proteger nuestra capacidad de amar. No dejar de hacer lo que tenemos que hacer independientemente de las circunstancias. O sea, no permitas que la maldad del mundo te convenza de que ser bueno no vale la pena. Amén. Así es que vamos en la dirección de lo que el Señor nos llamó. Y aunque veamos todo patas arriba, aunque veamos que posiblemente usted está ofreciendo una ayuda a un ciudadano, que sea los deambulantes, que recibiendo comida o dando comidas, etcétera, no vea como que es inútil todos los esfuerzos que usted hace para el Señor. El Señor los tiene bien al pendiente. Que la cuestión, ¿verdad? Que es externa, que quiere dañar ese corazón, esa buena voluntad, esa relación, esa decisión, ese esfuerzo, no afecte su relación con el Señor. Que su barómetro siempre sea la relación en Cristo. Amén. ¿Qué tal si presentamos nuestros corazones así, tal cual están a nuestro Señor? Si presentamos al Señor, Señor, límpianos, Padre, vamos a orar. Señor, nos presentamos ante ti tal cual somos, con virtudes, con defectos, con situaciones, con muchos deseos de caminar, con amor, Señor, pero que necesitamos, Señor, de tu esfuerzo en nosotros, para nosotros salir victoriosos. Damos gracias por este grupo de hermanos, Señor, y presentamos, Señor, cada petición y cada decisión en este momento. En esta hora, Padre, declaramos, Señor, primero pedimos perdón por todo aquello que te haya ofendido, por todo aquello que hemos hecho que ha ido en contra del propósito que tienes para nuestra vida, por todo aquello, Señor, que hemos hecho que no debimos hacer o aquello que hicimos que no debimos hacer o aquello que no hicimos que sí debimos hacer. Pero te pido, Señor, en esta hora que tú restaures estos corazones, Dios. Nos hemos presentado como individuo, pero también queremos presentarnos como iglesia. También queremos presentarnos, Señor, como familia. Queremos ver, Dios amado, tu obra en nuestras vidas. Señor, glorifícate, entrónate en medio nuestro y permite que aún en la distancia, aquellos hermanos que están en la distancia o aquellos que puedan ver el mensaje, eventualmente, Señor, puedan tener un contacto, una relación contigo directa, un transformar, Señor, un perdón. Señor, te doy las gracias. Toda honra y gloria únicamente será para ti. Y estoy agradecida, Dios, de honrarte, de permitirme honrarte, de permitirme, Señor, hacer tu voluntad. En el nombre todopoderoso de Jesús, nos presentamos así tal cual somos y recíbenos, Señor, como olor fragante. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.